Laura, ¿por qué crees que nos cuesta tanto creer que somos energía? No nos lo hemos planteado en Occidente, pero en Oriente sí. Era la base, el fundamento de la vida. En Occidente no. Aquí ha habido una supremacía de la bioquímica, de la materia, de la biología. Como yo quería ser forense, yo estudiaba criminología, psicopatología, conducta criminal. Entonces yo me preguntaba, ¿qué sucede dentro de esas mentes para que se quiebren tanto? ¿Qué sucede? ¿No crees que estamos limitados justamente por lo físico? Claro que estamos limitados porque nunca vamos a poder entender cómo hemos sido creados. Un muñeco que está dentro de un videojuego nunca va a entender qué intenciones tenía el programador. Validamos todo con la ciencia cuando la ciencia es una fracción ínfima de lo que significa esta experiencia que estamos viviendo. Vas a estar muy limitado porque hay cosas misteriosas, maravillosas, y cómo han conseguido revertir enfermedades súper fuertes y cómo tú ves los retiros de Joe Dispenza y la gente acaba caminando cuando iba en muletas cuando llegó al retiro. ¿Crees que vivimos en una mentira, en una película que nosotros mismos hemos forjado? La realidad no existe, la realidad es un constructo creado a través de tu resonancia con lo que tú piensas, sientes y creas. El ejemplo de María José: cáncer de cadera, de pecho, de pulmón, cáncer de columna. No se ha hecho ni una quimio, ni una radio, no se ha tomado ni un nolotil, no se ha hecho ninguna extirpación. Se ha curado con... Laura, ¿por qué crees que nos cuesta tanto creer que somos energía? ¿Por qué no nos lo han explicado? ¿Y por qué crees que en ningún momento de nuestra historia nos hemos empezado a plantear justamente eso, que somos más allá, que somos algo más que la materia? No nos lo hemos planteado en Occidente, pero en Oriente sí. En Oriente era la base, el fundamento de la vida. La energía era la que regía la constitución de la materia y de la existencia. Pero aquí en Oriente no, en Occidente no. Aquí ha habido una supremacía de la bioquímica, de la materia, de la biología. Y entonces, pues, yo siento que ahora está cambiando el paradigma y que cada vez hay más apertura a empezar a plantearnos que hay algo más allá que la bioquímica. ¿Cómo una persona que estudió medicina, psicología, terminó divulgando sobre algo que nos parece tan intangible, ¿no? De todo esto, las frecuencias, las energías? ¿Qué te hizo, no sé, cambiar la forma de ver todo lo que nos rodea y la vida? Mi intuición, desde que yo estaba en medicina, yo quería ser forense y empecé criminología y medicina porque quería ser forense, pero siempre había tenido un latido, una intuición interna de que éramos mucho más de todo aquello que yo estudiaba. Además, como yo quería ser forense, yo estudiaba criminología, psicopatología del crimen, conducta criminal. Entonces yo me preguntaba, ¿qué sucede dentro de esas mentes para que se quiebren tanto? ¿Qué sucede? ¿Es un disturbio bioquímico solamente? ¿Es un tropiezo en el cerebro para que de repente alguien se convierta en un criminal? Yo siempre me hice grandes preguntas existenciales desde que nací. Yo siempre tenía claro que yo iba a investigar la esencia humana. Yo siempre tuve claro que habitaba algo más allá de lo que me enseñaban, pues, en el instituto, en la universidad. Y esa intuición fue la que me fue llevando a seguir investigando. ¿Qué te hizo cuestionarte que en el mundo había algo más que lo material, que lo físico, que lo que somos capaces de percibir con nuestros sentidos? Pues precisamente esa intuición siempre muy viva dentro de mí, pero sobre todo cómo el comportamiento emocional y mental impactaba en la esfera física. Yo desde muy joven me di cuenta que, a pesar de que a mí me instruían con la idea de que una patología venía dada por un disturbio anatómico, fisiológico, yo me daba cuenta porque en mi familia tenía un miembro que tenía un disturbio importante a nivel emocional y yo veía todas las somatizaciones que le implicaba en su salud física. Y si bien en aquel momento nadie lo relacionaba, yo lo veía. Yo siempre me di cuenta de que nuestro estar emocional, nuestro estar mental implicaba en el rendimiento corporal. Yo era bailarina
Yo era bailarina de muy alto rendimiento en una escuela de bailarinas rusas, donde allí nos llevaban así, como una vela. Yo me daba cuenta de mis lesiones y de cómo yo me sentía, y aunque yo era muy joven, 16, 17, 18, 14, yo ahí ya me daba cuenta de que el estado emocional en el que yo me encontraba, la presión a la que yo me veía sometida, el estrés al que a mí me podían someter ante una competición, pues eso impactaba en mi cuerpo, me encontraba peor. Yo veía que en función del estrés que yo vivía, yo me encontraba luego peor. O se me descomponía el cuerpo y yo decía, estoy nerviosa, me entran ganas de ir al baño y yo decía, mira qué curioso, el estado en el que yo me encuentro me hace que se descomponga mi cuerpo físico. Yo estoy bien, es decir, no tengo ninguna enfermedad, yo no tengo ningún virus. ¿Por qué en función de cómo me siento me pasan determinadas cosas? Empecé a tener ataques de pánico. Con 16 años, cuando ya iba a entrar en la universidad, era mucha la responsabilidad. Yo quería ser forense, yo quería ser una gran investigadora de la humanidad. Y empezaron a darme ataques de pánico con 16 años. Entonces yo decía, me llevan al médico, mi madre me lleva al pediatra, al médico de la familia, me dice, es que como sientes tanta presión, te dan estos ataques. Ya tenemos otra vez el vínculo. Frente a una sensación vital, tu cuerpo experimenta una somatización. ¿Cuál fue mi gran sorpresa? Que cuando entro a estudiar ese gran misterio que yo quería investigar, de repente nadie me lo explicaba y solamente se centraban en bioquímica, fisiología, anatomía, pero no en esa relación entre lo efímero, lo etéreo, lo que no podemos tocar, un pensamiento. Mira, ayer estaba con un compañero médico que lo entrevisté en mi podcast. Yo le decía, Armando, tú eres médico, tú has estudiado, hemos estudiado, nos han formado, hemos estudiado neuroanatomía, fisiología, psicopatología, es decir, y aparte yo que además estudio psicología, es decir, yo he estudiado desde todas las ramas en las que se puede investigar a un humano. Yo le decía, ¿eres capaz de decirme qué estructura cerebral fisiológica piensa? ¿Qué estructura neurológica nuestra, estructura fisiológica, piensa? No me digas, cuando tenemos un pensamiento tenemos una determinada actividad neurológica, no. ¿De dónde sale el pensamiento? ¿Qué estructura piensa? Se quedó así, digo, ahí lo tienes. De verdad, pensamos tanto a lo largo del día, utilizamos tanto la palabra pensamiento, sensación, no, es que estaba pensando, no, es que tengo una sensación. ¿De dónde emerge eso, David? Pues ese misterio es el que yo quería investigar. ¿Y cómo vas hasta ahora? Voy muy Descubriendo bien. el misterio. Voy muy bien. Tú, ya que sacaste ese tema, ¿tú crees realmente que el pensamiento, porque es curioso, yo ya luego te puedo hacer la analogía con la informática, ahora que está como muy en boca de todos la inteligencia artificial, etcétera, pero ¿crees que el pensamiento se forja o nace fuera del cerebro? Aquí podemos abrir un cajón importante. Yo pienso que se forja fuera del cerebro. El cerebro no piensa. El cerebro tiene una reacción fisiológica y bioquímica frente a determinados estímulos, pero el cerebro no piensa como tal. No. Y los recuerdos, porque es curioso, yo siempre hago la analogía con lo que son o lo que me enseñaron a mí en su época como ingeniero en informática. Las redes neuronales, cuando tú las programas, tú le das un input y ellas te dan un output. Pero seguramente tú necesitas acceder a una memoria o acceder a una capacidad de almacenamiento que no suele estar dentro de esa red neuronal. La red neuronal se fortalece, procesa la información, pero no es quien origina el pensamiento, si lo viéramos de alguna forma, y tiene que acceder a esa memoria externa. Y mucho se habla de ese campo cuántico, ¿no? Que es a donde nos conectamos o de donde sacamos esa información. Me estoy desviando completamente de la entrevista, pero quiero saber cómo, ¿de dónde sale esta teoría de que hay algo más donde pudiesen estar alojados o pudiese estar alojado como toda esa información? Mira, te estás alejando de la entrevista
porque es lo que quería ser dicho. Y yo me voy a permitir el privilegio o la libertad de poder ampliar un poco más mi discurso, porque siempre intento ser como muy medida y muy precisa para siempre hablar dentro de los términos rigurosos de la ciencia. Y yo que he estudiado tanta ciencia y que me he formado tanto en la academia, también he sido una gran curiosa e investigadora de conocimientos que nos ayudan a trascender la información que tenemos hasta el momento. A mí la biofísica cuántica, que yo soy especialista universitaria en biofísica cuántica, no es que me haya leído un libro yo me he pasado 2 años estudiando biofísica cuántica, los principios de la cuántica aplicados a mi constructo, o sea, a mi área de expertise, que es la salud, pero de ahí que he estudiado mucha física cuántica. Ojo, no soy física, soy experta en salud, pero he aplicado este conocimiento para poder comprender el misterio de la humanidad. Y algunas respuestas me ha dado, y lo asumo y es mi manera de comprender. Como yo siempre he tenido esta duda de, por ejemplo, dónde se gesta el pensamiento, y yo por más que haya estudiado y por más que yo haya atendido a pacientes y por más que sea mi carrera profesional, yo siempre he pensado que había un constructo etéreo donde habitaba esa conciencia pensante. Entonces, la cuántica me regaló este concepto, el concepto del campo unificado, un concepto ampliamente estudiado por muchos físicos, por muchos físicos cuánticos, por muchos investigadores, porque genera mucho misterio. Porque el campo unificado, el campo cuántico, es el campo infinito de información y energía que subyace a toda la creación. Ojo, esto es algo muy grande. Podemos decir que todo lo que existe, que todo lo que piensas, que todo lo que sientes, desde aquí hasta el infinito de los confines del universo, está sostenido en ese campo cuántico, en ese campo de información y energía. Desde mi punto de vista, que también he estado haciendo una tesis investigando el tema de la conciencia y cómo se podía relacionar y cómo yo podía estudiar y analizar la conciencia desde el posible paradigma cuántico, si el paradigma cuántico me daba estas posibles certezas para comprender de dónde podía venir esa conciencia. He estado haciendo como una analogía, como una investigación, y si bien me gusta siempre puntualizar que la física cuántica ortodoxa es una ciencia matemática empírica que mide el comportamiento de las partículas subatómicas y que la física cuántica más ortodoxa se resguarda de hacer inferencias acerca de la conciencia y de la mente y de la salud, hay una gran parte emergente gracias a la biofísica cuántica, que es una rama de la física cuántica emergente desde hace a lo mejor unos 15 años, que sí que empieza a hacer este tipo de inferencias, de investigaciones en constructos como la conciencia, como la salud y como nuestra realidad. Porque si la física cuántica nos habla de la dualidad onda-partícula y de la dualidad de la materia, de que somos materia y energía, al mismo tiempo, pues es inevitable que muchos físicos cuánticos, como John Hagelin, como Hameroff, Penrose, caramba, que digan, vamos a investigar qué es esto de la conciencia. Y como tienen todo el conocimiento de la cuántica del campo unificado, pues ahí hay muchos científicos que han intentado hacer estas inferencias y este análisis, al que yo le llamo la ciencia de la conciencia, porque es una nueva ciencia y una nueva área de investigación. Entonces, volviendo a la pregunta, siento que el pensamiento está en este campo unificado, siento que accedemos a esta información porque nosotros somos el campo unificado, porque dentro de cada uno de tus átomos habita el campo unificado, que es lo que te sostiene y te configura a ti. Tú accedes a todo el campo de información y por resonancia de la experiencia de lo que habita en ti, como en este constructo, en este misterio que tú eres, en este misterio fractal que habita en ti, entras en resonancia en esas memorias y en esos pensamientos. Pero siento que toda esta información infinita está en el campo cuántico.
Y tal vez ahora es difícil todavía de poder contrastar y confirmar de una manera muy rigurosa. Están haciéndose muchas investigaciones, muchas, pero sé que es la evolución de la ciencia y sé que es un área que se va a desarrollar en los próximos años de una manera muy profunda, porque es lo que da certeza a nuestra realidad, a nuestra existencia. ¿Por qué nos cuesta creer cuando tú ves? Yo recuerdo que aluciné cuando ves todas las frecuencias electromagnéticas que nos rodean y el espectro visible es pero tan pequeño que básicamente pudiésemos hablar de que lo que sucede en este mismo instante y lo que nos rodea es el 1%, básicamente lo que estamos percibiendo. Eso quiere decir que el 99% restante o incluso más no somos capaces de percibirlo. ¿Por qué nos cuesta tanto entender justamente eso de que hay algo más de lo material que estamos percibiendo a través de nuestros sentidos? Porque nos hemos educado en un paradigma completamente mecanicista, desde la medicina hasta la física, acción-reacción, un paradigma en el que solo era creíble aquello que podía tangibilizar, tocar, ver, sentir, oír, demostrar científicamente y si puede ser por pares mejor. Entonces, pero es que David, la vida es misterio, la existencia es misterio. Hay muchos constructos de vida que no se pueden medir. Tú el amor no lo puedes medir, algo de lo que hablamos cada día. David, ¿tú puedes medir el amor? ¿Tú puedes saber si yo amo más que tú o menos? ¿Tú puedes saber la cantidad de amor que yo siento por ti? ¿Cómo tangibilizamos eso? Y sin embargo, bueno, esto está bastante bien aceptado, pero es que hay muchos más misterios y muchos más elementos, sentires, que no se pueden tangibilizar. Pero claro, al final, pues la ciencia, el método científico, se ha esforzado mucho en que todo tenga que ser demostrado, tangibilizado, medido, requetemedido, duplicado y replicado. Pero porque saben que donde verdaderamente yo creo que reside todo el verdadero conocimiento de lo místico, de lo etéreo y de lo intangible, a pesar de que es una realidad, no se puede tal vez medir con ese empirismo mecanicista. Pero existe. Pero yo he visto un tumor reducirse de 10 centímetros a 3, haciendo mi programa. Pero es que yo he visto muchos misterios, muchos. He tenido la oportunidad de acompañar muchos procesos de vida, muchos. ¿Y cómo tangibilizamos eso? ¿Cómo tangibilizamos que tener un determinado tipo de grado de conciencia te permite habitar el cuerpo de una determinada manera y te permite tener unos resultados en tu estructura bioquímica? Si es que es un constructo, es que la energía, algo tan usuable, y algo tan conocido por todos, es una palabra que cada vez utilizamos más, es que es intangible, es que es invisible. Y eso genera un impacto en nuestra bioquímica. Es que un pensamiento cambia tu estructura bioquímica. Es que una emoción cambia tu expresión génica. Y eso no se puede tangibilizar. Se ve el efecto, pero tú no puedes tangibilizar cómo una emoción de frustración impacta sobre la expresión de tus genes. Y sin embargo sucede. Ahí tenemos a la epigenética. Y sin embargo tú ves el resultado. Pero tú no puedes ver el mecanismo por el que eso funcione, porque es invisible a los ojos humanos. Pero claro, al final también se le ha dado mucha importancia a poder ver, tocar y medir. Pero es que el amor no se puede ver, tocar y medir, el amor se siente. Y nadie cuestiona el amor, ¿verdad? Pues a lo mejor es cuestión de que empecemos a dejar de cuestionarnos esos efectos tan misteriosos que habita en la conciencia humana, que habita en esa comunicación entre mente, cuerpo, energía, materia. Porque en realidad sucede. Y es que me da la sensación de que creo que la ciencia está un poco reemplazando a lo que era en el pasado la religión y los dioses, ¿no? Y que a día de hoy la ciencia encapsula todo lo que no puede probar en efecto placebo o nocebo o si no algo anecdótico. Pero me encanta además, me encanta que lo encasillen ahí, en el efecto placebo, porque entonces me lo está contando todo. Amo el efecto placebo, amo cuando la gente tiene una connotación negativa hacia el efecto placebo. Y lo que no se están dando cuenta es del maravilloso poder que tiene la mente humana sobre una reacción física y cómo unimos mente-cuerpo.
Cómo tú pensando que te estás tomando una pastilla de tratamiento, de repente tiene efecto y solamente era sacarosa. Bendito efecto placebo que me está contando la capacidad de tu mente para generar un efecto en tu cuerpo. Bendito efecto placebo. Así que la comunicación mente-cuerpo es una realidad. Y cada vez esto va a ser una voz más escuchada. Esto es una realidad. ¿Qué viene primero? Porque esto creo que es como el huevo y la gallina, ¿no? ¿La emoción modifica la fisiología o al contrario? Te lo cuento porque además es algo que, mira, desde que yo vivía en Barcelona y tenía mi primer estudio clínico, esto es algo que yo le explicaba a mis pacientes sin saber nada de biofísica, pero ya esta intuición de la que te hablaba al principio, pues ya transformaba todo. Te voy a contar el esquema tal y cual yo lo concibo y como yo lo he explicado siempre en mi consulta. Tú cuando naces empiezas a tener experiencias de vida. Tienes una familia, naces en una cultura, en un país, en unos determinados valores y todo eso pues va forjando un constructo, una identidad. Te va configurando ese personaje, ese yo que soy, ¿verdad? Ese David que soy. A partir de ahí tú generas pues como un constructo mental, una manera de interpretar las cosas, unas creencias muy arraigadas de cómo es la vida, de cómo tiene que ser pues, tu trabajo, tu familia, el amor, las relaciones. Es decir, nuestra vida nos va forjando en esa identidad, en esas creencias. Esas creencias crean un constructo mental, un filtro mental por el cual tú interpretas la realidad. La mente es el catalizador de la emoción. Tú no puedes sentir si no has tenido un catalizador mental previo. Tú para sentir algo has tenido que hacer una interpretación mental, un procesamiento mental que te lleva a una interpretación y te lleva a un sentir. Tú de repente ahora que estamos aquí, tú no puedes sentir rabia así. Venga, siente rabia. Y tú dirías, espera que me concentre. Claro. Voy a pensar en algo que me produzca rabia. Claro, es como le tienen que hacer llorar a un actor. Espera que me concentre. Y piensa cosas tristes para que su cuerpo reaccione, para que su emoción emerja y para que su cuerpo reaccione. Entonces tenemos identidad que genera un constructo mental, que el constructo mental genera un estado emocional y que el estado emocional impacta sobre tu fisiología, tu biología y tu esfera física. Entonces, ¿qué tenemos? Que tú, cuando tienes mucho que hacer, tu mente lo interpreta como que no vas a tener tiempo de hacer nada y que siempre estás, me lo invento, no te lo estoy atribuyendo. Es un ejemplo. Ante una carga de trabajo, de repente tu sistema mental dice, es que no tengo tiempo para nada, solo estoy trabajando, la vida solo es esto, madre mía. Eso que te lleva a una frustración. Y eso que te lleva a una gastritis, a una dermatitis, a un no puedo dormir, a un es que tengo ataques de ansiedad, a una sudoración. Vemos como una idea genera una somatización. Pero es que ahora de repente llega otra persona y ante mucha carga de trabajo dice, me lo voy a tomar con calma. Porque tiene otro sistema de creencias, porque tiene otro patrón de pensamiento y porque manifiesta otra emoción y porque la somatización es distinta. No tiene estrés, no tiene manifestaciones, no tiene úlcera, no tiene infartos. ¿Cuántos ejecutivos les dan un infarto? Porque al final el estrés, la sobrecarga, cómo interpreto mi vida, me hace que yo lleve a somatizar un determinado comportamiento. Entonces me doy cuenta cómo mis creencias, mi sistema de pensamiento me llevan a un estado de interpretar y de sentir la vida y me llevan a una somatización. Y de la somatización también me lleva a un comportamiento, a cómo me comporto, a cómo estoy en la vida, ¿no? Entonces es maravilloso ver cómo en todo este recorrido lo etéreo, que solamente era una idea, una creencia, me lleva a tener un ataque de ansiedad o un infarto al corazón o un cáncer o una alopecia o un Crohn. Como yo siempre explico y ahora estoy escribiendo en mi libro, somos una suma de determinadas esferas. Cada una tiene una frecuencia determinada y una vibración determinada. Y la una es consecución de la otra. Y primero está el pensamiento y luego está la somatización. Y ahí en el cuerpo, en la esfera física, es el último eslabón donde todo se expresa. Y todo empezó por un disturbio que no era tangible.
¿Por qué nos cuesta creer que existe esa conexión emoción, enfermedad o síntoma eh, con algo detrás que va más allá de lo físico? Pues nos cuesta creerlo porque no nos lo han contado, porque nos han contado todo lo contrario, porque te han dicho que tú eres víctima de un error bioquímico, que es que tú de repente, no sé, pues tienes Crohn porque tienes un error bioquímico, que tus células pues no empiezan a funcionar muy bien, que hay un problema de procesamiento X. Es un error, es un tropiezo. ¿Y por qué tengo cáncer? Por un tropiezo, porque algo ha dejado de funcionar bien en tu bioquímica. Pero es que algo habrá propiciado que mi bioquímica deje de funcionar, porque yo soy un ser homeostático, soy un ser fisiológicamente perfecto. Si yo antes funcionaba bien, ¿qué ha pasado para que ahora deje de funcionar bien? Algo habrá pasado. Ha sido un tropiezo de mi célula que de repente, ¡uy!, que me he equivocado, que es que he hecho el procesamiento mitocondrial diferente, que es que la mitosis me he equivocado y no he hecho bien. No, algo ha tenido que impactar sobre esa maquinaria impecable, perfecta, para que de repente deje de funcionar bien. Y claro que tenemos factores externos, el entorno, factores tóxicos como radiaciones, como toxicidades, como... Pero es que el entorno somos nosotros. Nosotros somos el entorno de nuestras células. Nuestro pensamiento y nuestra emoción es el entorno de nuestra célula. Un pensamiento, ahora entraremos más en lo vibracional, pero es que tu pensamiento y tu emoción es el entorno de tu célula. Y hemos visto por la epigenética, que esto ya se sabe de sobras, de cómo una emoción impacta en la regeneración celular, en tu sistema inmune, en la respuesta al estrés, en la respuesta de crecimiento. Entonces, pero como no nos lo han contado, poco a poco ya se empieza a contar más. Pero la medicina mecanicista solamente era acción-reacción. Es decir, hay un problema, pues no sé, en cualquier parte, cualquier tejido, en cualquier órgano, y ahí tienes una respuesta bioquímica y tienes una patología. Pero ¿y qué ha sido el precursor de ese error bioquímico? Ahí es donde yo me centré. ¿Crees que la física cuántica está un poco redescubriendo cosas que ya sabíamos, pero que quedaron un poco ocultas por todo lo que ha sido la medicina moderna y bueno, y obviamente todo el negocio que se ha forjado a partir de ella? Absolutamente. Mira, yo siempre digo que la física cuántica es el lenguaje científico que va a empezar a sacar a la luz lo que las tradiciones y las culturas milenarias de la salud, como la medicina china y la ayurveda, que tienen más de 5.000 años, ya nos contaban. Que tú eres un todo energético, que todo tu cuerpo está conectado y que tú tienes un flujo de energía que es el impulso vital, el que va a hacer y determinar tu grado de salud. Y que en el momento se genere un disturbio en ese flujo de energía, tú vas a enfermar. La biofísica cuántica ahora se encarga de esto, de explicarnos cómo las células son seres profundamente energéticos que emiten y reciben información electromagnética y que cuando pierden su voltaje fisiológico entran en un disturbio y por ende en una enfermedad. ¿Cómo afectan las emociones a esa, ya metiéndonos en la parte de frecuencia, ¿no? Que David Hawkins tiene como su clasificación. ¿Cómo afecta y por qué cambia la frecuencia que emitimos según el estado emocional que tenemos? Aquí volveríamos a preguntar, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? ¿Qué es antes, la emoción o la frecuencia? Está todo muy relacionado. Pero recuperando a David Hopkins, él lo que habla es de la métrica que él hace de los estados emocionales y diríamos que cómo vibra la energía. No cómo vibra, diríamos que es la intensidad, porque él, algo que me gustaría remarcar es que no habla de hercios. La frecuencia se mide en hercios. Los hercios son las oscilaciones o diríamos la cantidad de veces de una ondulación por una métrica de tiempo, ¿verdad? Por una unidad de tiempo. Él mide más en bobis, sería, en unidades de energía, no tanto en frecuencia, pero lo intenta categorizar, lo intenta cuantificar.
Entonces, una emoción como la ira, la vergüenza tiene una métrica muy baja, una intensidad muy baja. Él midió cómo determinados estados emocionales tenían determinados estados energéticos de pulsión de energía. Entonces ahí se dio cuenta, pudo cuantificar también el impacto que generaba en el cuerpo a nivel muscular, en la tensión muscular y demás, pues pudo cuantificar toda esa cantidad de energía que se movía cuando sentías una cosa u otra. Entonces, cuando tú sientes miedo, pues tienes una determinada somatización y una determinada expresión energética, y cuando sientes alegría, amor, iluminación, pues tienes otra. Y esto es algo tangible, esto es algo que se puede medir y es una realidad. Porque sí me llamó la atención cuando empecé a leer a David, era que él clasificaba como esas emociones con, bueno, menor frecuencia, menor energía. Y entre las que menor tenían estaba la culpa y la vergüenza. Me pareció curioso el por qué son las que están más abajo de esa escala. A mí también me pareció curioso cuando leí lo de la vergüenza. Y también me lo pregunté, dije, ostras, la vergüenza. Y ¿sabes una cosa que me impactó mucho cuando leí las de mayor pulsión? La alegría. Yo pensaba que sería el amor, ¿verdad? Todo, pero era la alegría. Y la alegría estaba muy por encima y la vergüenza por debajo. La verdad no sé el por qué pulsamos así por la vergüenza, pero siento que cuando uno siente vergüenza es porque es una negación profunda a aquello que estaba haciendo y que siente un impacto profundo a esa negación. No entiendo por qué nuestro cuerpo reacciona así frente a la vergüenza. Pero es muy impactante. Y yo, que he acompañado muchos procesos de vida de muchos pacientes, me doy cuenta que el sentimiento de vergüenza genera grandes somatizaciones en el cuerpo. Te diría que, o sea, muchos, o sea, la vergüenza te hablaría de cáncer de colon, te hablaría de impotencia sexual, te hablaría de incapacidad de gestación, te hablaría de grandes conflictos somatizados por una vergüenza. Es increíble. A mí una de las cosas que me llamó la atención también, viéndolo hacia el otro lado de la escala, es que incluso por encima del amor, de la alegría de todos, se dice que está la autenticidad. Y es curioso, ¿no? Que por debajo esté la vergüenza que de repente te apaga de cierto modo Porque y, te niega, te das cuenta, y la claro, autenticidad te valida. Entonces me doy cuenta cómo al final es esa interpretación que sentimos del de afuera. Porque al final sentir vergüenza es porque tú me estás invalidando aquello que yo estaba haciendo, porque yo lo estaba haciendo. Pero cuando a lo mejor tú me invalidas, digo, ay, y siento como de, ostras, no está bien. Sin embargo, la autenticidad es como esa validación de, wow, qué bien o sea, es válido lo que hago, ¿no? Es auténtico, es valorable. Entonces, ahí entramos en ese mundo de interpretación y de necesidad de mirada y de validación. Pero bueno, ahí nos perderíamos también. ¿por qué el cuerpo somatiza estas emociones en algo, en una enfermedad o en algo físico? Claro, por lo que te explicaba, porque la emoción es una onda. La emoción sostenida en el tiempo es un pensamiento que está sosteniendo, un pensamiento es la interpretación, que está sosteniendo un estado emocional que es un determinado grado frecuencial que está impactando sobre tu célula. Tu cuerpo necesita un determinado voltaje para funcionar. Pero si tú estás sintonizando un estado que tiene una frecuencia menor, está impactando en toda la función celular y la célula deja de funcionar. Mira, yo adoro a Lakhovsky, George Lakhovsky, 1940, físico, investigador e inventor. Y también ingeniero, porque antes se ve que eran un montón de carreras a la vez. Entonces él era inventor, era físico, pero él decía que nuestro cuerpo estaba compuesto por determinadas octavas de frecuencia y que cada célula y cada órgano tenía un rango frecuencial para funcionar óptimamente.
Mira, David, a mí me generó mucha curiosidad que yo siempre había tenido esta intuición. De hecho, yo ya hablaba de la medicina frecuencial y posteriormente descubrí a Lakovsky. O sea, a mí se me caían las lágrimas cuando descubrí a este señor, porque me apetecía mucho abrazarlo. Se había muerto hace muchos años, claro. Pero dije, estoy entendiendo esto igual que este señor de hace 100 años y que él ya, además, inventó, que lo amo este inventó un instrumento, una tecnología que emitía frecuencias en octavas para poder acceder a todo el rango frecuencial humano y restablecer la salud celular. Cuando tú estás en un determinado estado emocional, una depresión, tristeza, vergüenza, tú estás vibrando en un determinado estado frecuencial que no es el óptimo para una célula. Tú no puedes sostener eso mucho en el tiempo. Si lo perpetúas, le das a tu cuerpo constantemente un rango frecuencial que no le está permitiendo vibrar en el rango que necesita óptimo. Entonces se enferma la célula, se enferma el tejido y el órgano al que pertenece. Y tú entras en un disturbio bioquímico. Y es que es así. De hecho, hay una máquina que es el oscilador, que tú tengas estrés, ansiedad, depresión, bajo rendimiento, insomnio, cáncer, de verdad, o sea, cualquier patología, tú te pones en esa máquina de osciladores, de octavas de frecuencias, y tus células empiezan a recuperar el voltaje fisiológico. Porque como ya decía Pauli, una célula, que era un físico también, premio Nobel, decía, una célula enferma por un problema electromagnético. Y por tener un problema electromagnético empieza a funcionar mal la bioquímica. Y yo sé que tú eres un gran experto en el área de la salud física, pero es que, David, somos energía. Y para tú tener un disturbio físico, primero has tenido un disturbio frecuencial, cuántico, electromagnético, energético. A los médicos, a los profesionales de la salud nos forman en la estructura bioquímica, en una base bioquímica del ser, del cuerpo. Pero es que en realidad lo que subyace a todo eso es una base energética. Si no hay un disturbio energético, no hay disfunción. La célula sigue funcionando. Y una radiación, una patología, una infección vírica, cualquier cosa que me impacte, lo primero que va a hacer es crear un disturbio bioenergético celular y de ahí la célula va a enfermar, va a perder su voltaje fisiológico y se va a generar una cascada de acontecimientos bioquímicos que lo vamos a llamar enfermedad. Pero lo primero fue un disturbio electromagnético. O sea, ¿que crees que cuando llega el diagnóstico ya han ocurrido muchas cosas antes que nos deberían haber llamado la atención? Han ocurrido todas. Claro. Han ocurrido todas, pero no las escuchaste y ahora ya llegaste un poco tarde. La buena noticia es que se puede reordenar. Pero cuando ya te llegó aquí, ostras, dejaste de escuchar muchas cosas. Claro, porque sería la enfermedad como la expresión física, que sería la última expresión de esos síntomas o ese llamado de atención, ¿no? ¿Qué es lo que nos intenta comunicar nuestro cuerpo? Esa frase es mía, yo siempre digo esa frase. Es la última expresión, es la expresión última, porque ya más ya no puede. Es decir, cuando ya te llega aquí, es porque ya se manifestaron muchas cosas en lo etéreo, en lo mental, en lo energético, en lo emocional, en lo conciencial, en tu sentido de vida, para que al final se estructure aquí. Dime la pregunta, perdona, porque me has preguntado y... No, te iba a hacer otra. Me voy a desviar porque es que hace poco entrevisté a Daniel Lumera, que él es monje laico, y él me decía lo mismo, me decía, David, es que antes de que ocurra en lo físico, es que ya han ocurrido muchas cosas y si supiésemos escuchar a nuestro cuerpo a ese nivel, o escuchar a nuestra mente, a nuestra conciencia, seríamos capaces de detectarlo mucho antes de que suceda o de que se exprese. ¿Qué es lo que nos intenta, que era la pregunta que te hacía, qué es lo que nos intenta comunicar nuestro cuerpo cuando se van expresando todas estas, hasta llegar a lo físico? Pues te intenta comunicar que te fuiste del rango, me puedo poner muy científica o me puedo poner muy emocional. O sea, te intenta decir, te fuiste del rango óptimo de funcionamiento, o te intenta decir, estoy entrando en una pérdida existencial, en una pérdida de mi sentido de ser.
Al final es lo mismo. Esa sensación emocional, existencial, se va a traducir en una pérdida de la vibración fisiológica de tu cuerpo. Y es lo mismo. ¿Crees que estamos hechos para, porque según como esta escala de emociones y energía, ¿en qué emoción estamos hechos para funcionar o estamos hechos para pendular y sostener alguna? Quiero que me expliques un poquito más de eso. Estamos hechos para todas. Lo que no estamos hechos es para sostener una y quedarnos habitándola. Ni estamos hechos para vivir eternamente enamorados, ni estamos hechos para vivir eternamente deprimidos. Somos un rango capaz de sostener toda la experiencia. Nuestro cuerpo puede sostener y habitar toda la experiencia emocional, todo el rango frecuencial, pero para habitarlo lábilmente, es decir, la labilidad emocional existe por algo. Somos fluctuantes, somos ondas, David. Somos ondas sinusoidales que subimos, bajamos, pulsamos. Pero claro, cuando tú te quedas aquí, ni te puedes estar eternamente en una euforia máxima porque tus glándulas suprarrenales no lo sostienen eso, es decir, no van a poder vivir. Y vivir constantemente en una depresión, ansiedad, estrés, tristeza, miedo, tampoco. Podemos habitar todas, pero puntualmente. Lo malo es quedarte a vivir en una. Pero están allí para ser experimentadas, entiendo. Si existen es porque Claro, forman parte de esta experiencia. forman parte del vocabulario emocional nuestro. Existe porque debe ser experimentada. Todo existe, es decir, y aquí ya me vuelvo a poner un poquito más metafísica. Todo lo que se exprese a través de la conciencia que habita el cuerpo, es decir, este constructo mental que se expresa a través de nosotros, se expresa porque existe. Y una emoción de tristeza, de miedo, de avaricia, de plenitud, de... existe y se da porque existe. Si no, no lo experimentaríamos. Todo forma parte de la experiencia humana, pero cuando entras en un desorden, en una exacerbación, es cuando ahí se genera la obstrucción. Y cuando sostener una frecuencia, la frecuencia está hecha para vibrar, pulsar. El universo es vibración absoluta. El universo es constante mutación. El universo no es fijo. El universo no es mecanicista. El universo no es acción-reacción. El universo es probabilístico. El universo es profundamente energético. Y la energía pulsa, vibra, se mueve constantemente. Nada es estable. Entonces lo que no puedes hacer es cronificar una tristeza, cronificar un amor, pretender cronificarlo, porque entonces entras en desorden. Tienes que vivir y fluctuar. Yo lo experimento todo, pero no me quedo a vivir en nada. Entonces yo siempre me siento así. Y sin embargo, es lo que le digo a mis pacientes. Yo me siento así, lo que no significa que no sienta. Siento todo, pero lo siento desde una neutralidad. No me atrapa nada. Lo siento y lo dejo ir, lo siento y lo dejo ir. Por eso me siento así, porque en realidad nada me atrapa. Antes me atrapaban mucho más las cosas, ahora ya no. Uno se queda atado a las emociones. Es curioso porque cuando ves la naturaleza y te das cuenta que una cebra bajo un estado de estrés escapando del león, sufre obviamente, escapa, corre, huye, pero a los 5 minutos está pastando como si nada hubiese sucedido. Tú le puedes preguntar a una persona, ¿por qué estás mal? Y te puede traer un cuento de hace una década. Sí. No es que en la universidad, y tú dices, ¿es en serio? ¿Por qué nos atamos tanto a las emociones, sobre todo a las negativas? Porque con las positivas no nos suele pasar tanto. Yo creo que también esto forma parte de la configuración humana. Nosotros no somos una cebra, somos un humano. Y yo creo que la configuración propia en sí del humano, esta intelectualización, esta complejidad emocional, nos lleva a no saber gestionarlo bien y a veces a exacerbar esas memorias y esos estados emocionales. Cuando nacemos, nacemos muy puros. Un niño es como una cebra. Está peleando y al segundo se le ha pasado el enfado y está jugando con el amigo que se estaba peleando por el dinosaurio hace 2 minutos. Pero a medida que crecemos complicamos la historia y nos aferramos y lo hacemos todo un lío. Y es como que no deshabitamos, integramos. Y esto es algo que, caramba, nos limita tanto,
pero que sigue pasando, da igual el ser humano que conozcas, siempre vas a darte cuenta que tiene como un bloqueo, como algo que le tiene atrapado. Siento que es parte de la naturaleza humana y que deshacer el nudo es parte del despertar de la naturaleza humana. ¿Crees que muchos de esos bloqueos puedan venir por experiencias pasadas, por traumas o por... Me estoy leyendo ahora mismo creo que el libro se llama Este dolor no es mío, algo así. Puede ser. Bueno, de esos traumas de repente que ni siquiera son nuestros, o esos dolores que ni siquiera son nuestros. ¿Piensas que muchas veces nos atan y nos bloquean en nuestro día a día? Mira, yo también me formé en psicoterapia transpersonal y durante Vale. muchos años he practicado las constelaciones familiares. Es maravilloso ver cómo el campo cuántico está disponible y la información de la que te hablaba al principio, que el campo cuántico es información y energía, es increíble ver cómo esta técnica te manifiesta de una manera tan evidente como la información de las personas que están en ese momento realizando la práctica emerge y cómo tú, sin conocer a esta persona, puedes sentir su ira, su rabia, su dolor y cómo te das cuenta que esa rabia, ira o dolor ni tan siquiera es de la persona, es de un ancestro que tú a la vez estás viendo que ese ancestro ni está, pero esta práctica de verdad yo la he experimentado durante 10 años, es muy poderosa. Wow. Y me he dado cuenta, y he aprendido mucho. Yo aprendí mucho de cuántica antes de estudiar cuántica gracias a las constelaciones, porque yo veía la vida sin que estuvieran las personas. Yo veía el comportamiento de la madre, del padre, del hermano, del hijo que había perdido, de la abuela, del primo, del novio, de la expareja o del amante. Y yo decía, uy, aquí hay mucha gente. Y no había nadie, pero tú notabas la información. Es algo tan misterioso, pero tan real. Y de verdad que luego cuando tú le preguntas a la persona, mira, siento esto. Sí, sí, claro, completamente. Mira, siento esto. Claro, pero por supuesto, es que esa es mi abuela que... Entonces, yo ahí todavía me hacía más preguntas porque decía, tú estás arrastrando un conflicto que ni tan siquiera es tuyo, sí, lo estás sintiendo, pero es que se gestó hace 3 generaciones porque perdieron a un bebé y es increíble cómo en ese campo de información y energía, cuando decimos, es genético, no, es energético. No es genético bioquímico. Es que tienes un patrón genético, que hay una disfunción en tu ADN. Es que todo eso vino a lo mejor por un conflicto emocional. Cuando tú rescatas ese conflicto emocional, ya deja de ser genético cromosómico, porque en realidad era genético emocional. Entonces, yo esto lo he visto, arrastrar incluso conflictos que ni son míos, de mi propia biografía como Laura. Arrastrar tristezas, conflictos, pues no sé, traumas con el amor o que nunca seré amada, yo qué sé, pues cosas que he visto en tantas prácticas, que he visto en tantos pacientes y que efectivamente están en ese campo de información que está como muy resonante contigo. Pero en realidad está en el campo. Y me doy cuenta como cuando haces la práctica que yo ahora hago, ¿no? De sintonizar la matriz, de acceder a este campo cuántico, tú eso lo diluyes y te separas y sigues tu camino. Es mágico. Mira, de hecho hace poco estuvo aquí Silvia Marín, que ella se dedica a constelaciones aquí en Cataluña. Y con ella, de hecho, participé en constelaciones estando en Cuba, es alucinante. Y sí es verdad que me he dado cuenta de que yo intento buscarle, siendo ingeniero, intento buscarle explicaciones como todo, ¿no? Pero me hace mucho sentido de que esta información sí que esté en algún lugar. Al final, con todo esto de que la energía no se destruye, sino que se transforma, tiene sentido de que toda esa información haya quedado o quede en algún lugar. Porque también es lo que, a mi parecer, explicaría que poblaciones completamente aisladas en la antigüedad, cuando no existía esta hiperconectividad, hayan diseñado estructuras muy similares. Entonces, de allí es un poco que yo le doy sentido a que a que esa información quede y se sostenga, porque también por supervivencia creo que tiene sentido. El que tú de cierto modo, le heredes un trauma a un niño, por una cuestión de supervivencia, tendría sentido. Si a mí hay algo que me afectó en mi entorno, tiene sentido de que yo me proteja, si mi madre ya lo sufrió. Entonces ahí es como es la forma en la que yo le voy encontrando un poco de sentido a cosas que de hoy no, que porque no estén comprobadas con ciencia y evidencia no significa
que no existan. Por eso te decía al principio que estamos muy acostumbrados al fundamentalismo empírico, mecanicista, demostrado por pares, doble ciego. Perfecto, sí. Pero ¿cómo explicas una constelación? Claro. ¿Cómo explicas que yo sepa lo que le ha pasado a tu madre? ¿Cómo lo explicas? Entonces, la cuántica tímidamente empezó a poder dar este marco teórico para explicar lo que puede ser inexplicable y cómo, pues desde un lenguaje más científico, poder entender que existe este campo, porque este campo es real, este campo es el campo de punto cero, la energía de punto cero, que aunque se llame vacío cuántico, más allá de estar vacío, está lleno de fluctuaciones cuánticas y de partículas que son las que sostienen. Se llaman partículas virtuales, que gracias al efecto Casimir, que son unos experimentos que se hicieron para ver qué había en el vacío. Porque cuando se supone que no hay nada, cuando se supone que no hay materia, que no hay electrón, que no hay quark, que no hay nada, lo que hay entre el núcleo de un átomo y el primer electrón que está en sus orbitales, ¿qué hay ahí? Mira, esto lo cuento mucho, es una anécdota. Estamos en Barcelona y aquí está el Camp Nou, ¿vale? El Camp Nou, así, cuadradito. Tú imagínate una avellana en el medio del Camp Nou. Una avellana, así, puestecita en el medio del Camp Nou. Y en la última grada del Camp Nou, un electrón. A tamaño escala real, un átomo es así de grande. Es decir, la avellana a tamaño real sería el núcleo del átomo en el medio del Camp Nou y el primer electrón estaría en la grada. ¿Qué hay entre la avellana y el primer electrón? El campo unificado. Tú eres campo unificado. Yo soy campo unificado. Esta agua es campo unificado. El micrófono, el aire, todo es campo unificado. Es increíble, pero es la realidad. Y se ha demostrado todo lo que hay ahí. Y ahí es ese campo infinito de energía que es la que sostiene todo en el universo. Es la malla, eso es la verdadera malla, eso es la verdadera realidad. Esa es la existencia, es la fuente que da energía a ese electrón, a ese... Es decir, todo lo que subyace está en el campo unificado. Y ahí es donde yo creo que está toda la información. Y la cuántica lo dice, ¿no? Y es el campo infinito donde está toda la información y la energía. Pero es la información, y hablamos de información, claro, ¿qué tipo de información, no? Información bibliográfica, o sea, biográfica, información de la estructura de la materia, es lo que se está como investigando más. Pero indudablemente tenemos experiencias que te van llevando a estos grandes misterios de que sí existe algo, de que está ahí en algún lugar esa información. Pero ¿no crees que estamos limitados porque yo intento, claro, también entender cómo vamos a ser capaces de descubrir esa información, porque es como que tú estés en este plano que es la mesa y seas un cuadrado, un círculo dibujado aquí y estés intentando descubrir la esfera o el cubo que hay sobre ese cuadrado. O sea, es como que ¿no crees que estamos limitados justamente por lo físico a descubrir lo que haya más allá? Me encanta esta reflexión. Mira, ¿sabes por qué yo creo que estamos limitados? Y lo soslayo igual que tú. Porque yo siento... Esto ya son mis reflexiones personales, ¿eh? Esto ya estamos hablando como si estuviéramos tú y yo en el sofá de mi casa. En mis elucubraciones internas, en este soliloquio en el que yo siempre estoy sumergida, porque yo siempre me estoy planteando la existencia, desde mi punto de vista, nosotros hemos sido creados desde un estado superior al que habitamos como creación. Entonces, claro que estamos limitados porque nunca vamos a poder entender cómo hemos sido creados. Es decir, un muñeco que está dentro de un videojuego nunca va a entender qué intenciones tenía el programador. Y el muñeco a lo mejor se piensa que tiene independencia dentro del juego para pegar puñetazos, patadas y abrir puertas y abrir cofres y tener recompensas. Pero en realidad es un muñeco que está siendo
gobernado por un chaval de 15 años en su casa y por un informático que lo programó. Siento que somos ese muñeco limitado en la experiencia, que la conciencia mayor, la conciencia, este campo cuántico o whatever, siento que experimenta en esta estructura de materia, pero nunca vamos a poder comprender en realidad el estado superior. Esto me estoy aquí ya abriendo el corazón, ¿eh? O sea, te estoy abriendo mis más profundos sentires y elucubraciones de por qué siento que estamos limitados, por qué creo que nunca acabaremos de entender nuestra verdadera naturaleza, porque estamos creados desde un estamento superior al que somos nosotros como seres individuales, aquí, experimentando. ¿Crees que como muchas paradojas en la vida descubramos eso el día que se nos acaba? Yo creo que sí. Esa Al es menos, mi hipótesis también. al menos, yo siempre lo digo, al menos creo que entenderemos un poco más. Porque yo he tenido experiencias muy poderosas y por eso sé, no voy a decir con certeza, pero por eso sé con una gran certeza para mí. Para mi interior Ah, sí, David, es una gran certeza. Yo he tenido experiencias muy poderosas, muy potentes. Aparte de todo lo que yo he investigado y he estudiado desde la ciencia, también he experimentado y investigado por otras vías. Entonces he tenido experiencias vitales muy transformadoras, muy revolucionarias para mí, que me han dado grandes revelaciones. Y una de estas es haber podido sintonizar un estado más allá de la conciencia, hasta del cuerpo-mente que habitamos aquí ahora tú y yo, y poder entender muchas grandes verdades. Y por eso sé que el día que podemos trascender, porque al final algo que también entendí es que el grado de frecuencia es sinónimo al grado de conciencia. Cuando yo pude acceder a estados de conciencia muy elevados, estados de frecuencia muy elevados, mi conciencia se expandió. Entonces pude ver, integrar, comprender conocimiento que es muy limitado cuando estamos en este cuerpo-mente y que la ciencia, por supuesto, no soslayaría y no podría sostener. Pero que el misterio de la ciencia de la conciencia está ahí para ser investigado y quien desee experimentar. Y yo como curiosa pues navego mucho por esos océanos. Pero también me encanta sostenerlo con la ciencia y por eso soy una claro. gran estudiosa con mi doctorado, con mis especialidades, porque a mí me encanta saber de todo, es decir, quiero jugar al juego completo, yo no me quiero dejar nada. Así que investigo y buceo. Pero es curioso porque ahora validamos todo con la ciencia cuando la ciencia es una fracción ínfima de lo que significa esta experiencia que estamos viviendo, ¿sabes? Y ahora pareciera que si no viene con el sello respaldado por ciencia, por evidencia científica, entonces pareciera que no existe y que no es cierto. Pero porque durante mucho tiempo, y a mí misma como divulgadora y científica me pasa, que parece que si no te sesgas a hablar el lenguaje apropiado o sostenido o validado por esa comunidad científica, que no deja de ser solamente una Ah, comunidad, porque luego hay un resto de comunidad que también experimentan otras cosas, incluso, por ejemplo, dentro de la misma física cuántica. Hay unos físicos cuánticos que son ortodoxos, que solo se rigen al empirismo matemático de la ciencia cuántica, y me parece muy bien. Pero es que luego hay otros físicos cuánticos que se permiten investigar, como yo, que se permiten experimentar más allá de lo que no puede ser soslayado y sostenido por la ciencia. Pero bueno, pues es una decisión también oye, y todo es válido y vamos a bucear y cada uno que experimente y que viva a través de lo que le genere paz interior. Yo porque soy una curiosa y navego entre todos los mares, pero hay personas que entiendo que le produce mucho escepticismo, que le produce mucha dificultad, incomodidad, que algo no esté sostenido por la ciencia por pares y a doble ciego. Ok, perfecto, pues hagámoslo. Pero ¿sabes qué? Que vas a estar muy limitado porque hay cosas misteriosas, maravillosas, pues que el doble ciego no nos puede todavía pues revelar. Y sin embargo suceden. y aquí está haciendo creo que un trabajo bastante interesante Joe Dispenza en traer justamente todo eso que se creía hasta ahora un poco esotérico al mundo de la ciencia con los experimentos que está haciendo en sus retiros que son... Claro. Así es como yo ejerzo con mis pacientes y mis alumnos. Al final,
los profesionales y los divulgadores tenemos que ser un poco cautos porque rápidamente te tachan de pseudocientífico, de místico, de esotérico, pero intentamos. Yo por eso me he esforzado tanto en formarme, David, porque necesito aportarle lucidez y aportarle esa validación científica o ese lenguaje científico a por qué cuando tú entras en un estado de meditación profunda eres capaz de sintonizar el campo unificado y crear una nueva realidad. Eso es lo que yo les enseño a mis pacientes y cómo han conseguido revertir enfermedades súper fuertes y cómo tú ves los retiros de Joe Dispenza y la gente acaba caminando cuando iba en muletas cuando llegó al retiro. Pero ¿por qué, David? Porque es que el campo unificado y tu mente colapsando esa realidad, y ahí me podría poner de fondo ya de lleno en la física cuántica, es la que crea la realidad. Tu mente, tu conciencia colapsa la realidad. La realidad no existe, la realidad es un constructo creado a través de tu resonancia con lo que tú piensas, sientes y creas. Y eso es profundamente cuántico. El universo es profundamente subjetivo. No existe una realidad común a todos. No existe un universo objetivo. Porque la interpretación a través de mi sesgo de creencias, de mi identidad, me va a llevar a un constructo diferente de vida entre tú y yo. Tú vas a ver de una manera la vida y yo la voy a ver de otra. Porque vas a colapsar una realidad, incluso tú mismo colapsando una misma realidad con tu patrón de creencias, con tus emociones. Si yo te enseño una determinada práctica y un entrenamiento determinado, tú mismo vas a poder crear una nueva realidad. Es posible. Yo eso lo vivo cada día. Yo tengo miles de casos que te puedo contar. Entonces sí, es una realidad. Es una realidad y se ve y se evidencia. Y es la única forma que o sea, cuando tú ves en los retiros de Joe Dispenza, gente haciendo meditaciones y modificando tantos genes, ahí es cuando te das cuenta de que la genética, tú hablabas, que lo apunté aquí, no es genética, es energética. Que al final no es la genética la que te define, sino la energía que hay detrás de esa expresión genética. Claro, la memoria emocional, que es esa información energética que estaba ahí, en ese campo tuyo electromagnético. Porque en realidad tú lo que eres es un campo. Si estamos diciendo el gran vacío que hay entre el núcleo y el primer electrón, si hacemos un zoom de tu cuerpo, cuando llegamos a tu ADN, vamos más nucleótidos, bases nitrogenadas, vamos a tus átomos, eres vacío. Entonces, ¿qué problema había con el ADN? ¿No? Lo que había era una información energética emocional, porque la emoción, el pensamiento, es onda, es frecuencia, es vibración, es información energética. Y de ahí se colapsa la función de onda y se crea una determinada materialización. Pero nada es definitivo, nada es definitivo. ¿Crees que vivimos igual voy a matizar, ¿no? En una mentira, en una película que nosotros mismos hemos forjado? Porque al final estamos atados a creencias, a etiquetas, a nombres. Me llamo David, soy ingeniero, soy dulcero. ¿Crees que nos hemos construido una realidad que al final no en todos los casos luego nos gusta la realidad que nos hemos forjado? Tú has preguntado, ¿crees que vivimos sometidos a una mentira? No, vivimos sometidos a una realidad, a la realidad que tú te estás contando. Que a veces, claro, que en muchos casos a la gente no le gusta Y lo que esa realidad a lo mejor a ti te hace sufrir. Cuéntate otra realidad. Es así de sencillo. Cambia tu pensamiento, cambia tu emoción y cambiará tu realidad. Esto es literal, esto es matemática pura. Entonces, claro que tú vives acorde a la expresión de tu sistema de creencias, de tu sistema mental y de tus emociones. Porque es que al final es lo que colapsa tu realidad, lo que crea tu realidad. En el momento cambies eso, tú puedes cambiar tu realidad. Pero absolutamente. Y esto no es una frase poética ni motivacional. Esto es ciencia. Esto es que tú con tu mente colapsas otra versión. Es que existen las infinitas posibilidades en el campo cuántico. Es que tú y yo estamos aquí y no existe nada ni antes ni después. Es que ni existe mi esposo, ni mi hija, ni existe tu pareja, ni tu país, solo es esto que estamos observando. Es más, ni existes tú,
ni existo yo. Solamente es un colapso de la conciencia habitándose aquí, en esta experiencia, viviéndose a través de el colapso de la materia y que se quiere experimentar a través de personajes y crea a Laura, crea a David, pero en realidad es este instante que está siendo observado. Aquí ya nos vamos, David, aquí ya nos vamos, aquí ya nos... Porque yo estoy intentando el entender cómo, o sea, en muchas ocasiones me pongo del lado de la persona que de repente nos escucha y tengo una enfermedad jodida o estoy pasando una situación determinada a nivel económico y dices, joder, ojalá fuese tan fácil. ¿Cómo le haces a esa persona o cómo le dices a esa persona que está en un cáncer, metástasis, etcétera, o en una situación de calle en que la realidad primero se la ha construido en base, bueno, a una serie de secuencias, de patrones, de creencias, etcétera, y de que esa realidad la puede cambiar? Pues mira, primero no compadeciéndote, porque al final no deja de ser una versión más que se está expresando en la vida, de toda la totalidad de posibilidades que se quieren expresar. Yo he acompañado procesos de los que tú me cuentas, muchos, no ni 1, ni 2, ni 10, cientos. Yo he tenido miles de personas a los que he podido acompañar porque tengo 46 años y llevo desde los 26. Y yo ahora tengo más de 3.000 alumnos que he acompañado en Cora. Yo tengo cientos y cientos de testimonios. David, a mí me han contado cada caso, pero hasta, y aquí todavía me voy a mojar más, hasta de saltos en el tiempo. Hasta de repente una persona aparecer en la puerta del colegio de su hija. O sea, a mí me han contado cosas que hasta a mí me costaba de decir, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? O sea, cosas muy fuertes. He tratado cánceres, muchos. Tengo ahora más de, 20 personas en mi programa con cáncer. Y el otro día, una de ellas me decía, doctora, es que me han dicho que estoy en remisión, que no me van a poner ni quimio ni radio, que solo me quedaba 1 centímetro de tumor y me lo han extirpado y me han dicho que ya, que... Doctora, esto es magia. Y digo, no, esto es realidad, esto es lo que ha pasado. Y me daba las gracias a mí. Digo, no, ¿qué, Mariel? A mí no. Digo, a ti, que tú has colapsado esta realidad, que tú has creado esta realidad. Es que yo te hablaría, y mira, en mi podcast está, y lo pueden ver, el ejemplo de María José. Cáncer de cadera, cáncer de pecho, cáncer de pulmón, cáncer de columna. Y vino a mi podcast. No se ha hecho ni una quimio, ni una radio. No se ha tomado ni un nolotil. Yo no sé si tú sabes lo que es un nolotil. No. Pues un antiinflamatorio. Vale. ¿Sabes? O sea, no se ha hecho ninguna extirpación. Ella se ha curado con la ley de la asunción, es física cuántica pura, Neville Goddard. Estoy sana, estoy sana, estoy sana, estoy sana. Es tan simple que parece ridículo, David. De verdad. Yo que llevo estudiando tanto toda mi vida, al final el mecanismo es tan sencillo como cambiar tu mentalidad que a veces me siento hasta ridícula explicándolo. Yo que tengo doctorados, másters, carreras, no sé cuántos. Total para llegar a decir, cambia tu mentalidad. David, de verdad, o sea, a veces yo siento un poco de vergüenza, no te lo voy a negar. Cuando tengo que explicarlo digo, sí, te lo explico desde la cuántica. Pero si vamos a lo sencillo, María José se ha curado con el pensamiento. Y con el oscilador, al oscilador fue cuando ya estaba fuera del hospital. A ella le daban 10 minutos de vida. 10 minutos, no, esta noche, no sé si llegará esta noche. No, se va a morir en cualquier momento. Despídanse ya de su hija, de su hermana. Y ella dijo, no me voy a morir. Es que tenía un paro multiorgánico, es que no le funcionaba nada en el cuerpo, es que pesaba 30 kilos, es que estaba en una cama que no caminaba, que no hablaba. Y ella me lo cuenta, en el podcast lo cuenta. Ella dice, yo no me voy a morir. Mi cuerpo se está recuperando. Y no se murió, David. Y ahí la tienes, ¿eh? Ha menguado 20 centímetros porque al tener el cáncer también en la columna se le menguó, pero ojo, me dice, Laura, que me estoy poniendo erguida otra vez. Ahora ella va al oscilador, es por eso que te digo que es una pasada. Y ella dice, yo con tu programa, ella ha hecho Cora, mi estado de conciencia, tal, no sé qué, estoy sana, voy a recalibrarme, mis células se van, yo accedo al campo cuántico, yo veo mi versión, David, es increíble. Y te puedo contar casos de
no sé, de tantos. No sé, si quieres te cuento y si no, pero es alucinante. Es Mira, alucinante. y esto, de hecho, se lo decía al editor, para que no estaba ni planeado ni nada, pero mira, medicina del sonido. Es alucinante cómo al final la energía influye en, bueno, todo lo que hemos hablado, las emociones esa última expresión que sería la enfermedad. ¿Tú crees que por esto es que, porque me llama la atención de que hace poco estuve en una, bueno, en una fiesta, en una reunión, y había una chica que ella aseguraba, y no es que la ponga en duda ni nada, pero que ella había sanado muchas enfermedades a través de, pues, de su cambio de alimentación, en este caso una dieta vegana. Y asimismo he escuchado a muchas otras personas que han sanado cierta enfermedad o situación a través de una dieta carnívora, por ejemplo, por hablar de los dos extremos. Muy bien. ¿Crees que por esto es de que si la persona cree que lo que está haciendo le va a sanar, funciona? Es decir, que si la persona no creyese que eso que está, esa pastilla, la que tú hablabas antes, del famoso efecto placebo, si lo cree simplemente por la creencia. Es por la creencia. Mi hija tiene 9 años. Mi hija no se enferma apenas. Pero yo cuando la miro, yo siempre digo que la curo con el pensamiento. Porque yo la miro y digo, hija, esto ya lo tienes. No, has ido al baño 2 veces, esta diarrea, esto ya se ha pasado. Era el virus que... Esto tarda, nada, media hora, ya lo tienes curado. Vale, mami. Ella no cuestiona eso y lo tiene claro. Y se le va. Mi hija estaba vomitando. Un día, un virus de estos que cogió. Vomitaba. La llevamos a urgencias, le ponen esto, tal, no sé qué, sigue vomitando, tal. Se va a deshidratar, le va a dar... Yo le digo, a ver, hija, ¿qué hora es? Así digo, ya está. Ya llevas 5 horas, has vomitado 6 veces, 7 veces. Digo, no, esto ya, el proceso ya se ha terminado. Dejó de vomitar. Te lo juro. Yo a ella digo, no, ya estás sana, ya está reparado tu cuerpo. Y yo no sé si es por mi creencia de que ya está reparado, porque no sé ni si tan siquiera existe ella. Si esto es una visión que yo veo ahí afuera y digo, esto ya está reparado y se sana, pero mi hija dice, vale, mami, y ya está. Y mi hija ya está bien. Me llama por teléfono, mami, me duele mucho la muela, es que tengo una caries, es que me duele, tal. Digo, no te preocupes. Digo, ahora mamá va a ir, pero siento que se te va a ir rápido, siento que ha sido una molestia porque habrás masticado, pero como ahora ya has dejado de almorzar, como ya no vas a hacer fuerza, ya no te va a doler más. Pero bueno, si quieres voy al colegio y te doy un abrazo y te veo. Vale, mami, vale, ven, sí, porque es que... Digo, yo sé que cuando yo llegue ya no te va a doler, pero la mamá va a ir, tranquila. Cuando yo llego al colegio me dice, me has estado haciendo una sesión, ¿verdad, mamá? Y digo, sí, te he estado haciendo una sesión. Ya no le duele la muela. Y de verdad que tenía una caries, o sea, y como era blanca no se la veíamos y la dentista dijo, caramba, pues tenía aquí la chiquilla, es verdad que se quejaba, pero dejó de dolerle. Y así te puedo contar tantos casos, porque es el poder de la intención, el poder de la mente, porque la conciencia, la mente, colapsa la realidad. Y al final, la onda o la partícula se comporta como onda o como partícula gracias a la observación. Y el efecto observador, el efecto de poder observar, de poder ver, de verdad que colapsa. Tú me hablabas de antes de casos de gente que tenga un problema económico. Yo he tenido pacientes que yo les he regalado el curso porque no podían pagarlo. Yo tenía tanta certeza de que no me lo pagues ahora, pero sé que vas a tener posibilidades para pagármelo en otro momento. Decir, doctora, es que se me han abierto todos los caminos, es que se me ha arreglado todo, es que el problema... Y me acuerdo de la herencia que teníamos bloqueado, de repente todo se ha ordenado, no sabemos cómo, vamos a recibir esto. De verdad, o sea, la ciencia está muy bien y yo me la he estudiado de pe a pa toda, pero yo luego, la evidencia que yo veo en los casos de mis pacientes, caramba, también es un grado y también yo le otorgo mucha credibilidad a lo que me cuentan. No creo que me vayan a contar mentiras. No, doctora, estoy en remisión. Pues claro que están en remisión, no creo que me esté mintiendo. O de repente, por ejemplo, problemas de un matrimonio, es que cosas... Otro caso. Madre que hace mi programa, que aprende... Pero no se trata tampoco de hacer mi programa. Yo tampoco quiero decir que mi programa sea la panacea, no.
Es una vía que te enseña para que te comprendas, para que entiendas, para que recuperes tu soberanía, para que entiendas que eres el creador, para que entiendas que tú puedes colapsar la realidad. Pues ella, la madre, hace el programa y me dice, su hijo autista, me dice, Laura, ¿te puedes creer que mi hijo es otro niño? Es que te diría que ya no le veo ni los rasgos de autismo. Dice, Laura, es que ha transformado a mi hijo. Y digo, no, es que te ha transformado a ti, tú estás viendo otro escenario. Al final se modifica. Y mucha gente, ayer también grabé un episodio con una persona que lo van a poder ver el episodio, que ella cuenta su testimonio, una persona que estaba muriendo en la cama. Y ayer estaba en el podcast. Y en realidad, cuando tú comprendes tu naturaleza, tú transformas el escenario, porque esta persona ayer me decía, es que hasta mi entorno me decían, eres otra persona, pero porque en realidad tú también te conviertes, es que es como que, claro que tú impactas en el entorno, claro que tú haciendo un cambio de mirada te vas a empezar a llevar bien con tu hermano, con tu socio, con tu sobrino o con tu marido, porque me han contado casos y tengo testimonios que me dicen, es que de repente mi hermano con el que tenía un conflicto desde hacía 30 años, de repente todo se ha ordenado, de repente nos hablamos, doctora, de repente, o con mi marido, que estábamos al punto del divorcio, no sé, nos hemos vuelto a encontrar, él me dice que me ve diferente, pero yo soy la misma persona, pero, o sea, te puedo contar y es el cambio de mirada, el cambio de realidad, colapsamos la realidad, creamos una nueva realidad. Mira, Ernest Becker en su libro La negación de la muerte, que él decía que somos dioses con ano, dioses por la capacidad de creación que tenemos. El tema del ano era porque estamos limitados por nuestra mortalidad, es decir, porque estamos limitados en el tiempo. ¿Crees que tenemos esa capacidad de creación? La ¿Crees que tenemos. La tenemos cuando nos la creemos, Claro. porque a su vez también tenemos la creencia de que no nos lo creemos, de que no podemos ser esos dioses. Y yo te digo que yo lo he comprobado, yo lo compruebo en mi propia carne. Yo te lo juro que lo compruebo. Yo pasé una enfermedad a punto de morir, una infección pulmonar con neumonía bilateral, nada me sanaba, estaba a punto de morir. Yo me sané sola en 2 días porque de repente comprendí algo. Y más casos. Yo era una persona con un montón de alergias, todo se ha ido por el mero hecho de entender. Yo ya soy otro ser humano, es que no, a mí ya no me va a afectar esto más y se ha desaparecido. O sea, es que es increíble. Yo he experimentado en mí cambios físicos, cambios personales, familiares, mis relaciones, mi relación con, yo esto ya lo he contado en otras entrevistas, pero mi relación con la sexualidad, yo he sufrido abusos, a mí me violaron de muy joven, yo he sufrido cosas muy duras, yo no podía ser madre, yo ahora tengo una hija hermosa, yo he podido superar cosas muy duras y todo se ha recalibrado y ha desaparecido el trauma y ha desaparecido el dolor, el miedo. Mi capacidad orgástica es inimaginable. Y todo se ha reordenado desde este lugar que ahora comprendo. He podido ser madre, gozo de mi cuerpo, tengo relaciones maravillosas con hombres, ya no les tengo miedo, incluso yo estoy casada, pero me refiero a la propia masculinidad, Claro. a la defensa que yo tenía cuando... O sea, es esa reconciliación con lo masculino, es esa... Ostras, es una transformación. Yo tenía fobias, esas alergias, era alergia a la vida, alergia al polvo, al polvo, al polvo. Se fue la alergia al polvo, al polen, se fue la alergia a todo, se fue el miedo a la claustrofobia de estar encerrada porque me encerraron. Todo se ha diluido. Todo se ha diluido. Tú transformas tu realidad. Yo he hecho terapias y terapias y terapias y terapias. Y yo creo que he estudiado tanto, he investigado tanto para poder salvar mi vida. Yo tenía fobias, no podía subir en avión, bueno, yo no podía habitarme del dolor que sentía. Y yo ahora vivo en una plenitud. Antes de venir aquí estaba con una amiga comiendo y yo decía, amo vivir en mí, amo habitarme porque
Porque me amo tanto la vida, amo tanto el misterio, he comprendido tanto cómo funciona esto, que ya le cogí el truco. Y puedo crear lo que quiera. Lo puedo crear. Pero, de verdad. Sí, parece osado, pero es que es mi realidad y la de miles de personas que acompaño. Entonces yo lo veo, y lo veo cada día, en mi familia, en mis cercanos, en mi hija, en mis alumnos, en mí misma. Tú puedes vivir la vida que tú desees, de verdad que puedes, porque yo estaba hundida, porque yo era un ser atormentado, enfermo, que casi muero del dolor que sentía, y no me morí. Y viví y comprendí. Y aquí estoy, compartiéndolo. Divulgando. Mira, sabes que a mí me pasó algo curioso con... yo en 2018 fue como mi punto de inflexión, estuve bastante mal de salud también. Y yo hice todo lo que tenía que hacer para tener salud. Ciertamente mejoré mucho a nivel, eso, a nivel de alergias, migrañas, estreñimiento, etcétera, dolores articulares, pero me di cuenta y es que resonó lo que dijiste ahora con tu historia, me di cuenta de que, de hecho, era una hipótesis que tenía el psicólogo. Me decía, ya tú intentaste todo y aún así sigues bastante mal. Vamos a tratar desde la emoción. Él siendo psicólogo me dijo, tú tienes estos síntomas y son muy similares a los síntomas de la ansiedad. Vamos a trabajar la ansiedad y déjame comprobar una hipótesis. Y fue trabajar desde la emoción, que al final es lo que hablamos, al final es energía, y te lo juro. O sea, si yo a día de hoy lo tuviese que volver a hacer todo, creo que empezaría por Empezarías. acá, al revés. Porque claro, luego me Claro. tocó trabajar mucho lo que era la parte de la mente y la reprogramación mental. Me entrené durante 2 años de eso, pero empezaría al revés, desde aquí, desde aquí. Claro, es lo que decíamos. David, al final esto es el último escenario donde se expresa. Y da igual lo que comas, da igual cuántos suplementos te tomes, da igual cuánto ejercicio hagas, cuánta meditación hagas, cuánto yoga, cuánto deporte, cuánto músculo. Como haya un trauma en ti que no está sanado, sí, probablemente estarás más sano que si no haces nada, más sostenido, pero tú por dentro vas a estar quebrado. Porque en realidad la frecuencia que estarás sosteniendo será la del dolor, la del miedo, la de la angustia, y eso se va a ver reflejado en tu esfera física. Y eso es una realidad aplastante. Porque hay muchas ocasiones tú hablabas antes de la repetición, yo estoy sano, yo soy sano, porque muchas veces no vale con la repetición o con las afirmaciones. Qué bueno, porque no te las crees, porque lo haces por mecánica. Venga, lo voy a decir porque sé que si lo digo se va a convertir en realidad, que la doctora ha dicho que hay que manifestar, voy a decretar, sí. Yo total. No, eso no funciona así. Eso funciona con un mecanismo muy sencillo. Tú tienes que convertirte en la versión que quieres ser, aunque todavía no lo seas, pero te tienes que convertir internamente, la tienes que sentir. Tú tienes que sentir que estás sano aunque te estés muriendo. No vale con decir, no, que me estoy muriendo, tengo que decir, estoy sano para que me salve. No, tú de verdad tienes que sentir que estás sano, de verdad lo tienes que sentir. Porque el sentirlo, el integrarlo, es el pegamento que colapsa esa nueva realidad. No vale con que lo digas, a ver si me salvo. No. Tienes que convertirte en la versión que quieres colapsar. Tienes que experimentar la versión que quieres colapsar. Y cuando tú eres capaz de colapsar eso, cuando tú eres capaz de sentir eso, y que sea una certeza dentro de ti, pasará. Mira, yo lo experimenté el otro día. Y me sigo sorprendiendo, David. O sea, es que digo, ¿todavía? ¿En serio? ¿De verdad? Y me dice la gente, ¿pero de verdad tú todavía te sorprendes? Digo, mira, pues sí, todavía me sigo sorprendiendo. David, yo quería que se diera una situación y yo decía, ¿por qué no se da? ¿Pero por qué no se da? Y era porque en realidad yo no estaba alineada con la entrega y con la rendición a aceptar que eso incluso no se pudiera dar. Pero cuando me entregué con el amor, me senté en mi sillón,
sentí como una recolocación por dentro, de rendirme profundamente a esa opción de, ok, perfecto, pero yo lo amo, a pesar de que no pueda darse esta opción, yo la amo igualmente y la convierto en amor, y la convierto en que es una opción válida, y la convierto en que, ok, perfecto, a medida que yo iba haciendo eso, digo, uy, si ahora parece que se esté convirtiendo. Yo siempre enseño la práctica del doble cuántico en una de mis activaciones. Entonces, empecé a sentir cuando me rendí, cuando lo envolví en amor y cuando dije, ok, perfecto, tal. Pues fue tan gracioso determinar toda esa integración que al final se convirtió en una realidad dentro de mí. Acabar esa integración, coger el teléfono, esto te lo juro por mi hija que es verdad, coger el teléfono y recibir el mensaje. Te lo juro por mi hija. Esto es así de cómico. O sea, de verdad, es tan chistoso, es tan fácil, que es hasta ridículo, David. Y a veces yo digo, ¿en serio? Me dicen, ¿todavía te sorprendes? Sí, todavía me sorprendo, de verdad, de verdad. Laura, yo te pregunto algo, porque si todas esos dolores o esos síntomas, esas emociones son señales de que algo está pasando, pero nos estamos dedicando a silenciarlas, eh, ¿cómo vamos a cambiar la realidad si estamos dedicados a eso? Es como que tú quieras solucionar el problema con tu pareja, pero tu pareja cada vez que viene a discutir, le pones un adhesivo en la boca y ya está. Estamos silenciando constantemente. ¿Cómo empezamos a solucionar si estamos silenciando los mensajes o las señales que nos está dando nuestro cuerpo? Con paciencia, no te preocupes, tú siléncialo. Va a llegar un día en el que el dolor va a ser tan grande que vas a tener que empezar a prestarle atención. Qué fuerte. Porque empieza con esas pequeñas señales, pero termina gritando el cuerpo, ¿no? Por eso te digo, tú ten paciencia. No quieres hablar, no pasa nada. Estate en silencio. No lo veas. Evítalo. Disimúlalo. No pasa nada. Llegará un día en el que el tumor será tan grande, o en el que el dolor articular será tan grande, o el que el insomnio será tan grande, o el que la diarrea o el estreñimiento será tan grande, te dolerá tanto el cuerpo que dirás, bueno, voy a empezar a atender esto. Así que... Y en muchas ocasiones lo que a mí me sorprende, Laura, es que en muchas ocasiones ni siquiera así la gente atiende a su cuerpo. Bueno, y por eso acaban trascendiendo y también está bien, así se quería experimentar, pues está bien. Claro, claro, al final era el designio que también esa persona o esa experiencia quería vivir. ¿Cómo empiezas a escuchar, a prestarle más atención a esas señales, sobre todo a las más sutiles? Pues mira, yo también estudié medicina germánica, que es Ay, la qué bueno. medicina mente-cuerpo, la medicina de Hammer, que él tiene un maravilloso esquema en el que te va contando cada somatización que puede estar escondiendo. Si tú a lo mejor en tu día a día eres incapaz todavía de poder ver qué es aquello que se está quebrando, no pasa nada. Puedes buscar a algún profesional que sepa a lo mejor de esta somatización mente-cuerpo y que te vaya guiando y que te vaya invitando a ¿cómo te resuena esto? ¿Cómo te resuena si te digo, si alguna vez has sentido un sentimiento de inferioridad o de injusticia o de desprecio o de menosvalía? ¿Cómo te va? Ah, pues mira, ahora que me lo dices, porque a lo mejor no se habían dado ni cuenta, David, y de repente están teniendo una fibromialgia. Pero tú le traes de, ¿qué te parece si te digo, si te hablo del menosprecio o de la desvalorización? ¿Cómo te suena esto? Se ponen a llorar. ¿Sabes? Pero claro, no lo habían relacionado, no lo sabían. Van al médico, le dan fármacos, analgésicos. No, esto es para toda la vida, crónico y ya, medicado todo. Entonces hay personas que, claro, tampoco les han enseñado a nadie a hacer este proceso. Entonces, si tú en ti mismo te sientes perdido o te sientes solo y no sabes, caramba, tengo esta patología, tengo este síntoma, pero no sé a qué se puede deber. Caramba, busca ayuda, para eso estamos muchos profesionales, para que te ayudemos a leer el lenguaje del cuerpo, el lenguaje sutil del cuerpo. Que los hay, claro. ¿Ves para mí lo fue, pero te lo pregunto a ti igual, a la enfermedad como una oportunidad de no tanto de cambiar, sino como de recalibrar
Es decir, como de la vida diciéndote, mira, ¿sabes qué? Por aquí no es. Si la enfermedad es algo, es una oportunidad. Siempre que tengas los oídos Claro. dispuestos a escuchar y siempre que tengas el corazón dispuesto a sentir la verdad para poder recalibrarte. La enfermedad ya es lo último que te queda. O sea, más de ahí, ya se manifestó aquí, entonces ahí ya algo se te quiere decir. Hay algo que tienes que atender. Con lo cual, vamos a iniciar un viaje. Vamos a iniciar un viaje hacia adentro. Es la oportunidad de verte. Y si te das cuenta, los grandes cambios, las personas que han dado pues, grandes virajes en su vida, siempre ha sido gracias a una enfermedad. Morir para ser yo, de Anita Morgani. Os recomiendo que os leáis este libro. Morir para ser yo. Tuvo, no sé, 30 tumores, creo, no me acuerdo el número, pero... Wow. Pues tuvo que morir, de hecho hasta murió y renació. Y comprendió tanto, cuando tuvo esa experiencia cercana a la muerte, que cuando volvió a los días se le fueron los tumores. Y ella es un estudio clínico que investigaron y se le fueron. Pero porque en ese plano de conciencia como muy elevado comprendió que somos vacío, que somos totalidad, que somos emoción. Decidió amar, decidió vivir y se sanó. Yo ahora que alucino, ¿crees que, ahora que has mencionado el tema del amor, crees que el propósito de la vida es amar o servir? ¿O cuál es el propósito? Si todo lo demás, todo lo que vemos, todo lo que percibimos, es algo añadido que hemos metido nosotros en nuestra vida, todo lo material. David, qué hermoso eres. Parece que me estabas escuchando antes de venir o incluso ayer. Mira, yo siempre digo esta frase. La única misión que yo siento que de verdad tengo en mi vida es amar. Yo estoy escribiendo un libro de 300 páginas y lo podría haber resumido en una palabra. Ama. Ama. Ama todo lo que sea. Ama todo lo que es. Porque esa rendición transforma todo. Amar es rendirte a lo que se te está manifestando, no luchar, porque en esa rendición y en ese amar todo lo que es, mágicamente se produce una transformación. Es así de generosa la sensación de amar. De verdad, cuando tú amas, transformas tu realidad. Porque la plenitud que eres capaz de sentir es tan grande que se genera otro escenario. Pero no vayamos a hacer trampas. Tengo que amarlo para que cambie. No. Tienes que integrarlo, es lo que te decía antes. Tiene que ser de verdad. Tienes que integrarlo de verdad, tienes que sentirlo de verdad. Yo lo sentí de verdad. Yo ayer cuando me senté en ese sillón, lo sentí de verdad. Y lo amé de verdad. Y se transformó de verdad. Mira, Tony Robbins dice que la vida no pasa, en inglés suena mejor, pero que la vida no te pasa a ti, sino pasa para ti. Es decir, él habla de que todas las cosas que ocurren para que justamente nosotros seamos mejores o nos demos cuenta de cosas, o en muchas ocasiones incluso conocemos personas que se transforman en nuestros maestros o que nos enseñan cosas. ¿Cree Laura que la vida pasa para ella? La vida está aquí para hacerme mejor. Y siempre suelo atender a los desafíos más que a los regalos, porque en ellos hay verdaderos regalos. ¿Crees que cada persona que llega a nuestra vida llega con una intención de enseñarnos o mostrarnos algo? Completamente. El otro es un espejo. El otro es un espejo de tu resonancia. El otro incluso es un espejo de tu inconsciencia, de aquello que necesitas ver, tanto en la plenitud como en la pérdida. Entonces el otro siempre es una oportunidad. Siempre es una oportunidad. Y esto yo creo que sobre todo entenderlo de cara a una relación de pareja es espectacular. Porque todo lo que te muestra el otro que te incomoda probablemente es algo que tienes que sanar tú y no que tenga que modificar el otro.
Pero completamente, porque no nos olvidemos que tú estás observando al otro a través de tu filtro, de tus ojos, de tu identidad, de tus creencias, de tus expectativas, de tu juicio, de tu vulnerabilidad, de tu susceptibilidad, de tu subjetividad. El otro solamente es el resultado de tu interpretación. El otro ni es. Eres tú observándole, interpretándole y juzgándole. Entonces, en realidad la relación es contigo mismo. Qué fuerte. Y cómo todas estas, porque al final nos vemos atados a muchas creencias, muchos pensamientos, todos esos filtros, teniendo en cuenta que ya yo estoy de este lado, detrás de todos esos filtros, con todas esas creencias, con todos esos pensamientos, con toda esa formación, con toda esa experiencia, ¿cómo los identificas para cambiarlo o para cambiar algo que te pueda estar limitando? Sea un pensamiento, sea una creencia en un nivel mayor o un nivel menor. Muchas veces no somos conscientes de esas creencias porque son muy inconscientes. Pero si eres consciente, lo primero es ser humilde. Y lo segundo es amarte profundamente con toda esa complejidad que habita en ti. Y cuando incluso te amas a ti, también empiezas a diluir todo esto. Y también se transforma. Pero yo, por ejemplo, he desarrollado una técnica que se llama holografía de creencias para precisamente recalibrar, reprogramar creencias limitantes que no me están posibilitando crear un escenario óptimo y amoroso para mí. Y con esta tecnología la verdad que es increíble. Está basada en la neurociencia y en la física cuántica. ¿Y cómo uno puede empezar a cuestionarse qué es lo que te está limitando? Porque al ser tu normalidad, o sea, al ser la forma en la que tú te comportas, la forma en la que tú reaccionas, ¿cómo te cuestionas si te puede estar o no limitando en tu... Lo mismo que habíamos dicho con, espérate que cuando te duela tanto vas a tener que prestar atención. Pues espérate que cuando observes tanto tu entorno y el resultado de cómo tú vives en él, al final, si tienes un poquito de conciencia y ves que tu vida es un caos y un desastre, tus relaciones, tu economía, vas a decir, oye, ¿va a ser que yo estoy pensando o creando algo que mira el caos que tengo a mi alrededor? Sobre todo en las relaciones se ve mucho. También hay gente muy tozuda que siempre va a decir, no, es que eres tú, es que eres tú. Pero bueno, pues perfecto, te quedarás solo, tendrás relaciones siempre destructivas. Y bueno, llegará un día en el que a lo mejor te apetece plantearte algo porque te das cuenta que tu vida es un desastre relacional, si hablamos, por ejemplo, de las relaciones. No te preocupes, que el entorno, el cuerpo, el escenario, siempre te va a poner el estímulo para que tú despiertes, porque en realidad la conciencia, la mente que se está experimentando, al final quiere despertar, quiere experimentarse. Entonces le va a dar las variables y los escenarios oportunos para que un día diga, ¿no será que tal vez estoy yo mirando un poquito esto distorsionado? ¿Crees Así que que crees que la vida te repite el plato las veces que sean necesarias hasta que aprendas la lección? todas, todas. Hasta que te lo comas sin rechistar y lo digieras bien, te lo vas a tener que seguir comiendo. Porque a veces nos cuesta tanto. A mí me encanta la frase de la Biblia, ¿no? Nos cuesta más ver la paja en Sí, el ojo ajeno que la sí, viga en sí, el... sí, sí. Porque también creo que es parte de la cultura. Vivimos en un personaje muy egoico en el que estamos tan separados del exterior que siempre pensamos que es el otro y el afuera lo que va a determinar mi destino y mi realidad. Y nos olvidamos de que realmente somos los protagonistas únicos, creadores, directores y actores de la misma película. Pero cuando tú te crees que eres un error, que qué mala suerte, que todo lo de afuera está en contra mía, como tienes esa creencia y en realidad nos han educado desde esa creencia, pues entonces no tienes el poder sobre ti. Entonces tu personaje egoico está tan separado, escindido del afuera, que todo es afuera. Ah, no, 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 es que... Ah, no, 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 es que no encuentro trabajo, es que mi hermana es imposible, me pone un montón de problemas con mis padres, es que... No, 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 es que mi pareja tal... No, no, es que claro, es que... Entonces, claro,
te acostumbras tanto a que tu personaje es esa víctima, está a la merced del destino, que no tomas la responsabilidad. Y era todo lo contrario. Cuando tomas la responsabilidad y la soberanía, te das cuenta de que tú podías cambiar las cosas porque en realidad era tu vida, era tu creación. ¿Crees que a la gente le da miedo asumir la responsabilidad que tienen en sus vidas? Imagínate, todo el miedo le da. Todo el miedo. Porque si no, cuando tú ves algo que es duro, dices, ¿de verdad yo me estoy creando semejante desastre? Pero es que vamos a mirar, pero y no desde la culpabilización. Mira, David, yo he contado algo muy íntimo. Yo cuando sufrí abusos, y no solo una vez, he sufrido muchos abusos, yo hasta he intentado buscar dentro de mí cuál era la causa de por qué yo atraía esas experiencias. Mira hasta qué grado yo he intentado despersonalizar. Y no vamos a entrar en la culpabilidad de la víctima, no. Lo hablo desde un lugar muy maduro, desde un lugar muy asentado, con todos los años de profundo análisis que he hecho sobre esto. A lo mejor es que tenemos que hacer un análisis muy profundo para ver por qué atraemos determinadas situaciones, sean las que sean. La carencia, el que me tiren de todos los trabajos, el que siempre encuentro una pareja que me maltrate, el que mis amigas siempre me traicionan, el que... Voy a hacer un análisis profundo de por qué. Te puedo asegurar que por desafiante, retador y difícil que sea la respuesta, va a depender de ti. Y es tan humilde y tan liberador asumirlo que vas a poder cambiar el orden de las cosas. Esto es una verdad rigurosa, David. Rigurosa, te lo juro. ¿Crees que se puede reprogramar la mente para cambiar esa realidad? Pero por supuesto, pero completamente. Y si quieres yo me sigo poniendo como ejemplo. Al final, cuando tú eres una mujer que te han hecho ver demasiadas veces que tus éxitos están muy de la mano de tu aspecto físico o de los favores físicos o del acercamiento físico que le puedas tener a la persona de la que dependen determinadas decisiones, tú empiezas a integrar que tu aspecto físico y tu feminidad va a ser como una moneda de intercambio para conseguir algo, porque el escenario te muestra eso todo el rato. Yo ahora, hoy por hoy, no siento para nada, pero para nada, y se lo decía a mi marido, digo, cariño, mira toda mi evolución, no noto ni un ápice de intención de que mi aspecto, o de que mi cuerpo, o de que mi favor físico, o de que te invito a cenar, tenga que ver para tomar una decisión de todas las oportunidades que en mi vida ahora se vayan dando. Sin embargo, cuando yo era más joven, y era bailarina, y trabajaba en el mundo del espectáculo, y yo iba en una compañía de danza, y en la televisión, porque trabajaba en televisión, tenía tan asumido que mi cuerpo, mi aspecto, que es lo que te hacían ver, era la moneda de cambio, que por lo único por lo que te medían no era por tu capacidad escenográfica y de danza. Siempre venía ligado a esa capacidad romántica, corporal, sensual. Y yo solo tenía tan integrado que cuando yo ya cambié de profesión, pero porque yo he sido muchos años bailarina, en el mundo académico, en el mundo... O sea, al final yo esperaba, digo, claro, pues si le parezco guapa o no, me va a dar el puesto o no. O si me van a coger para este plan de doctorado o no. ¡No! O sea, al final yo asumí todo eso, digo, no, yo ahora soy una persona profesional. Ya no tengo que medirme por mi cuerpo. No me ha vuelto a pasar. Pero porque era mi creencia. Al final era una creencia que se había establecido y, sin embargo, tengo amigas que trabajan en el mundo del espectáculo y de la televisión y me dicen, pues a mí eso nunca me ha pasado. Porque yo lo tengo tan claro, vamos, que se lo explico, como venga. Lo tenían tan integrado y eran tan firmes en que ellas eran bailarinas profesionales y que su valor era la danza, que su propia resonancia, su propia creencia en sí mismas, no les producían esos escenarios. Caramba, aquí me estoy desnudando mucho, estoy contando aquí Pero quiero poner ejemplos de mi propia vida y tan extremos que implica
que implica algo muy íntimo. A mí no me ha vuelto a pasar, pero porque yo ya dejé de creer que se necesitaba una corporalidad para conseguir algo. Entonces ahora todo es gracias a mi intelecto, a mi divulgación o a mi oratoria. Pero no gracias a que sea más alta, más bajita, más guapa, más mona, más sexy o menos sexy. O lo que lleves puesto. No tiene nada que ver con eso. ¿Crees que hay muchas cosas que en la vida son paradójicas? Con respecto, por ejemplo, cuando más deseas el dinero, más se aleja, cuando más quieres amor. No sé, yo encuentro tantas cosas como muy paradójicas en la Pero vida. es que tú lo estás diciendo. Cuanto más deseas el dinero, estás en un estado de carencia absoluto. Claro. Al final, desear algo con tanta fuerza es porque le estás diciendo al campo, no lo tengo, por favor, dámelo. Y yo lo que te estoy diciendo es, no, vive como que ya lo tienes. Y el campo te lo dará porque tú eres el campo. Entonces, cuando tú sintonizas, crees y actúas como que ya lo tienes, ya lo tienes. Si no le estás dando al campo de no tengo amor, pero ¿dónde está la mujer de mi vida? ¿Pero por qué no aparece? ¿Pero por qué todo el mundo que conozco? No, yo quiero a la mujer de mi vida, yo quiero a la mujer de mi vida. Le estás diciendo al campo, no existe la mujer de mi vida. Vive como que ya existe la mujer de tu vida. Vive como que ya eres un ser abundante. Mira, yo no sé si tú me vas a creer esto, pero yo literalmente describí en una libreta a la persona que quería a mi lado. Y ella alucina porque ella todavía no me cree, yo nunca se lo he mostrado, pero tengo la descripción física y emocional de la persona que yo quería a mi lado. Y súper específico además. Pero es que te voy a decir algo. Es que hasta os parecéis físicamente. ¿En serio? Sí. Joder. Los rasgos. Sí. Y lo más curioso es que cuando yo empecé a hablar con ella, nos pasaba algo porque nosotros no nos conocíamos físicamente, pero sentíamos, o sea, un nivel de conexión, pero brutal, Laura. Brutal. Qué bonito. Y qué verdadero. Sí. Y qué ¿Crees que verdadero. estamos, esa conexión más allá supera el tema de las distancias? La conexión madre-hijo, conexión incluso con personas que no llegamos a conocer. Pues aquí entramos también en el entrelazamiento cuántico. Podríamos hablar de la no localidad. Vivimos en un universo en el que no hay ni tiempo ni espacio. Esos son constructos de una mente que está aquí en la tercera dimensión, pero para la física cuántica no existe. Todo es aquí, ahora y en todas partes. Entonces, sé que esto es un poco abstracto y difícil de comprender, pero entre tú y ella no hay ninguna distancia, porque erais todo, porque sois la misma resonancia, sois una onda que vibra en la misma fase, que estáis resonando en esa resonancia. Sois seres que os habéis amalgamado porque sois la misma realidad. Y esto es, te felicito, qué bonito. Que yo tengo una teoría en base a esto, porque yo este tema lo he experimentado muchas veces, no tan a tanta profundidad como tú. Me encantaría llegar a ese nivel, pero me da la sensación de que mucha gente no tiene en la vida lo que quiere, en parte porque no saben qué es lo que quisieran tener. Una de las cosas que yo siempre digo, porque me preguntan, doctora, ¿cómo se manifiesta correctamente? Es que se ha puesto muy de moda esto de manifestar, cuando en realidad es, pues mira, lo primero que me gusta mucho que me lo preguntes, porque ayer yo lo hablaba, lo primero es que hay que ser claro. Lo que acabas de decir, hay gente que no sabe lo que quiere en realidad. Hay que ser claro. Lo segundo es que hay que ser coherente. Es decir, tengo que pensar, sentir y actuar en relación a eso que quiero tan claramente. Y lo tercero y lo más importante, el pegamento, vivir como si yo ya fuera la versión que habita eso que tanto anhelo. Y ahí se crea la realidad. Que yo creo que eso es lo que más cuesta, sobre todo si no lo has experimentado. Yo hice una vez una práctica porque, claro, creo que históricamente he tenido una mala relación con el dinero, lo he ido cambiando con el tiempo, pero creo que por un poco por un tema familiar, la lucha entre mis padres por el tema de la manutención, etcétera. Luego, a nivel económico o social en el país siempre se nos inculcó desde la política de que el tener dinero era malo o estaba relacionado con corrupción, etcétera. Y me he dado cuenta de que, o sea, he hecho prácticas de decir, ok, si quisiera algo, ¿por qué no probar lo que se siente tenerlo? Por ejemplo, si quisiera un superdeportivo, lo alquilo por un día y vivo, más allá de poder imaginarlo, es porque luego, ¿cómo le explica a una persona que tienes que vivir como si lo tuvieses y de repente nunca lo ha tenido?
¿cómo sabe que se sentiría? Qué buen punto, la ¿No? verdad. Qué buen punto. Sí, sí, es muy buen punto. La verdad que el poder de la visualización y la imaginación es algo que colapsa la realidad, que crea la realidad, que ancla la realidad. Pero has hecho una apreciación muy buena. ¿Cómo sé cómo sentirme, cómo me sentiría si no lo he sentido nunca? Pero entiendo que encontraríamos la forma, podríamos hacer este tipo de experimento, pero al final, ¿sabes qué? Que muchas de las cosas que queremos manifestar, todas tienen que ver con la abundancia y con el amor y con el bienestar. Entonces, siento que, siento que sí que podemos saber, saber cómo nos sentimos cuando eso se da. A lo mejor tener un deportivo no, pero porque es algo como muy puntual. Pero tener a una pareja, tener el trabajo que deseo, vivir en la ciudad que me gusta. Yo creo que las cosas que uno quiere manifestar siempre van relacionadas con la abundancia, lo económico, el amor, las posibilidades. Entonces yo creo que ahí sí que tenemos idea de lo que es. Y sabes que me he dado cuenta que generalmente uno busca la emoción que hay detrás. O sea, me he dado cuenta que a veces quieres una cosa de marca o caro y te lo compras y dices, o sea, no era lo que esperaba. Por eso te decía que he hecho este tipo de prácticas, porque luego sé que de repente no es el superdeportivo que buscaba o lo que sea. Pero es que lo que tú persigues no es el deportivo, es la interpretación que le das a lo mejor a la persona que tiene el deportivo, que le infieres que es una persona súper feliz, exitosa, y a lo mejor es una persona profundamente deprimida. Pero es la interpretación que hacemos de lo que yo creo que sentirá o tendrá o será la persona que tiene ese deportivo. Y, y eso no deja de ser también el sistema de creencias. Mira, ya para terminar, sabes que a mí hay un experimento que me voló la cabeza, que era el de, ya de cierto modo lo mencionaste, está el del entrelazamiento, pero está el de la doble rendija. ¿Por qué la forma en la que se expresa una partícula depende, bueno, la partícula o las cosas en la vida depende del observador? ¿Qué quiere decir eso? Pues mira, tú me preguntas por qué, pero el por qué todavía no se ha podido dar. Lo que sí que te puedo dar es el resultado. Y el resultado es que cuando hay una observación sobre el comportamiento de una partícula, cambia su comportamiento. Eso es lo que se evidenció. Pero el por qué no se sabe. ¿Por qué sucede? Sucede, pero no sabemos por qué. Es decir, cuando se puso un detector para ver el comportamiento de la onda, se comportó como partícula y la partícula se convertía como onda. De ahí la dualidad onda-partícula y que en función de la observación se comporta de una manera u otra. Por eso, de ahí el efecto observador, que la observación es la que colapsa y la que puede crear una realidad. Es decir, que todo, yo intento, claro, voy a intentar llevarlo a esta experiencia de vida. Es decir, que lo que ocurre en nuestras vidas depende de nosotros como observador slash creadores. Según lo que yo he experimentado, según lo que nos invita a pensar la cuántica y según lo que yo veo en tantas otras personas que acompaño, sí, tú puedes crear la realidad que observas. Y una persona que no está viviendo la realidad que quisiera vivir, ¿por dónde tendría que empezar? Empezar a detectar en qué frecuencia está viviendo, en qué pensamientos está viviendo, en qué emociones está resonando, porque eso es el pegamento que está creando el escenario que está viendo. Siempre hay que ir al pensamiento, a la emoción, a la resonancia, porque eso es lo que va a colapsar. Mi estado crea el estado. No hay diferencia entre adentro y afuera. La tristeza crea tristeza, la nostalgia, nostalgia, la escasez, escasez y la abundancia, abundancia y el amor, amor. Es que no hay diferencia entre adentro y afuera. Entonces, vamos a mirar qué está habitando en mí, porque es que me lo está mostrando. Caramba, voy a bucear, porque mira todo lo que me muestra. Así que buceemos. Me encanta la analogía de bucear. Laura, mil gracias por haberte venido al podcast. A ti, querido, repetiremos en Valencia. Seguro que sí. Gracias.